Muy buenos días. Aquí en Galicia llevamos un otoño muy lluvioso y es difícil encontrar un día apropiado para salir al aire libre como esta mañana. De hecho, las nubes se están dando vueltas y es probable que en algunos momentos vuelva a llover. Pero he querido aprovechar este ratito para salir esta mañana al aire libre, a este bosque tan otoñal, tan especial, donde sin duda alguna el Señor tiene cosas especiales para decirnos. Como sabéis, el domingo no pude estar presencialmente con la Iglesia Revive porque estuve predicando en Villa García, pero luego he podido escuchar el mensaje que Germán compartió con todos vosotros y que está allí en YouTube a disposición de todo el que lo quiera escuchar. Una maravillosa bendición, la palabra de Dios comunicada en el poder del Espíritu Santo. 2 puntos usó Germán: las credenciales incontestables para describir a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, aquel en quien podemos confiar y creer, cuyas evidencias son incontestables precisamente, y luego también el conflicto ilógico, porque vemos allí la situación de Juan el Bautista y cómo la maldad del ser humano llevada al extremo, sin embargo, dentro de los planes y los propósitos divinos para cumplir su voluntad en la vida de su siervo. Hasta ese punto, los creyentes descansamos en el Señor. Nuestra vida está en sus manos y no hay mejores manos donde tenerlas. Nuestra lectura esta mañana se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios, vamos a leer desde el 7, porque había un errata en la guía devocional. Entonces convocó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, excepto el bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el bolsillo, que calzaran sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y añadió: donde quiera que sea, cuando entréis en una casa, permaneced en ella hasta que abandonéis ese lugar. Y si en algún lugar no reciben ni os escuchan, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para que les sirva de testimonio. Sin duda os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para los de aquella ciudad. Los discípulos, habiendo salido, proclamaban que se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Luego tenemos la cita de Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir quienes creyeran en él. El Espíritu, en efecto, no se había hecho presente todavía, porque Jesús aún no había sido glorificado. Jesús sabía que no podía dejar todo en mano de sus discípulos el mismo día en que Él subiera al cielo, por lo que fue trabajando en sus vidas para formarlos como obreros. Después de su bautismo, la voz del Padre le confirió autoridad para comenzar su ministerio. Pero ahora es Jesús quien dará respaldo para la tarea que les va a encomendar. Notemos primeramente el llamamiento. Es fundamental asegurarnos que el llamado a un ministerio viene de parte de Dios.
Jesús escogió a 12 de ellos y hoy sigue escogiendo hombres y mujeres para llevar a cabo la obra del ministerio. Pero también notemos la comisión. Les envía a predicar, dice el versículo 12, el arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad que reforma la vida, es aquello que ellos debían comunicar. El gran objetivo de la predicación es llevar a las personas a conseguir un corazón nuevo y a seguir un nuevo camino. Pero también debemos notar el poder. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Predicar el reino de Dios implica oponerse al diablo y al reino de las tinieblas. La obra de gracia del Evangelio trae libertad y victoria a los que viven bajo la tiranía de las cadenas del pecado, de las que por sí mismo nadie se puede librar. La libertad la ofrece el Hijo de Dios. Pero también notemos la dependencia. No debían llevar provisiones, solo un bastón. El llamado al ministerio implica simplicidad de vida, austeridad y la disposición a la negación propia. Con este espíritu y dependencia, el trabajo nunca ha de ser en vano. Pero notamos la convicción. Jesús les confiere seguridad y firmeza para su tarea, la cual tendrá sus repercusiones eternas en la vida de las personas alcanzadas. Hay un día de juicio y ellos son embajadores de aquel que hará justicia a todos. Finalmente, notemos la misericordia. Predicar, liberar y sanar. Ungían con aceite como parte de medicina y tal vez como símbolo de sanidad divina. La eficacia de la obra del Espíritu Santo al entrar en la vida de una persona comunica sanidad, restauración, pero sobre todo el gozo de saber que hay en nuestro interior un río que fluye para bendición y vida eterna, como hemos leído en el Evangelio de Juan. La palabra que se traduce enviar en el versículo 7 es el vocablo griego apóstolo y de allí se deriva la palabra apóstol. Quiere decir enviar a alguien con una comisión especial para representar a otro y realizar su trabajo. Jesús dio a estos 12 hombres la autoridad apostólica y la capacidad divina para hacer el trabajo que les envió a hacer. No debían hacerlo independiente de sus propias fuerzas. Debían representarlo a Él en todo lo que hicieran y en todo lo que dijeran. Los informes del ministerio de Cristo, además del de los discípulos, llegan al palacio de Herodes Antipas. Marcos le llama rey, que era el título que Herodes quería que le asignaran, pero en realidad el impío Herodes era solamente un tetrarca, o sea, uno que gobernaba una cuarta parte de la nación. Cuando murió Herodes el Grande, los romanos dividieron su territorio entre sus 3 hijos y Antipas fue hecho tetrarca de Perea y de Galilea. Este Herodes Antipas, muy bien explicado por Germán el Domingo, se había casado con la hija del rey Aretas IV y luego se había divorciado de ella para poder casarse con Herodías, esposa de su medio hermano Herodes Felipe. Fue una unión perversa, contraria a la ley mosaica, tal cual la leemos en Levítico 18. Y el valiente Juan el Bautista había denunciado al rey por sus pecados. Cuando Herodes oyó de las maravillosas obras de Jesús, estuvo seguro de que Juan el Bautista había vuelto de los muertos para acosarlo y condenarlo. La conciencia de Herodes le fastidiaba, pero no estaba dispuesto a enfrentar con franqueza sus pecados y arrepentirse. Y en este punto Marcos echa un vistazo en retrospectiva para explicar cómo Juan el Bautista fue cruel e injustamente arrestado y ejecutado. Incluso
En este breve relato sentimos la tensión que había en el palacio porque Herodes temía a Juan, escuchándole predicar en privado, pero perplejo por lo que debía hacer. La reina Herodías, por su parte, aborrecía a Juan, quería matarlo y esperaba con paciencia el momento más conveniente. En su carácter perverso y obras malignas, estos dos nos recuerdan la historia de Acab y de Jezabel, de Primero de Reyes, capítulo 18 al capítulo 21. Y dice Marcos que llegó el día oportuno para que Herodías pusiera en marcha su plan, la celebración del cumpleaños de Herodes. Las fiestas reales eran extravagantes, tanto en su ostentación de riqueza como en su provisión para el placer. Los judíos no hubieran permitido que una mujer danzara ante un grupo de hombres y la mayoría de madres gentiles hubieran prohibido a sus hijas que hicieran lo que hizo la hija de Herodías. La historia nos informa que esta muchacha se llamaba Salomé, pero la muchacha era parte del plan de la madre para librarse de Juan el Bautista y Salomé hizo su parte muy bien. Cuando Herodes oyó la macabra petición de la muchacha, dice, se entristeció mucho, pero tenía que cumplir lo prometido o quedar mal ante un grupo de personas influyentes. La palabra juramento en el versículo 26 está en plural a causa de sus muchos juramentos, porque Herodes repetidamente había expresado su deseo de recompensar a la muchacha por su presentación. Esta era una manera de impresionar a los invitados, pero el tiro le salió por la culata, como solemos decir. Herodes no había tenido el valor suficiente como para obedecer la palabra de Juan, pero ahora tenía que obedecer su propia palabra. Y el resultado fue la muerte de un hombre inocente. No nos desesperamos, porque sabemos que Dios controla la historia y el testimonio de Juan en relación a la persona del Señor Jesucristo y a la denuncia del pecado, sigue siendo un poderoso testimonio que influencia nuestras vidas para comprometernos con el Evangelio al que Jesucristo nos llama a proclamar. Mi oración escrita esta mañana: amado Padre, nos has llamado a una misión, la de proclamar tu reino. Es maravilloso ser parte del equipo de Dios y aunque a veces hay un precio a pagar a causa de la verdad, como lo asumió Juan el Bautista, tú darás la victoria. Tu nombre será honrado y la recompensa por ser fieles a tu causa la recibiremos disfrutando una eternidad contigo. Te alabamos y adoramos hoy. Ayúdanos a ser valientes y dar testimonio fiel de tu verdad. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga mientras vosotros os esforzáis en manteneros bendecibles, recordando que lo que os deleita os dirige.